Bienvenidos al podcast sobre Derecho Marítimo. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y soy profesor de Derecho Mercantil y de Derecho Marítimo en la Universidad Carlos III de Madrid. Este podcast pretende ser una ayuda a todos aquellos que quieran aprender y profundizar en el derecho de la navegación marítima. Cada semana publico un capítulo en el que explico diferentes instituciones sobre derecho de la navegación marítima. Comento sentencias y entrevisto a profesores y abogados que se dedican a esta rama del derecho. Hoy vamos a profundizar en el estudio de una organización central para el desarrollo del derecho marítimo uniforme, como es la Organización Marítima Internacional o en sus abreviaturas la OMI. Desde su creación, esta organización ha sido el eje central para la regulación del transporte marítimo internacional, abarcando tanto aspectos técnicos como jurídicos o ambientales. En este episodio exploraremos su origen, la estructura, los instrumentos jurídicos principales, los logros más destacados y los retos a los que se enfrenta en los próximos años. En cuanto a su origen y naturaleza jurídica, la OMI es, sin lugar a dudas, de todas las organizaciones dedicadas a la unificación del derecho marítimo, la que desempeña hoy día el papel más relevante, específicamente o especialmente en la formación y aprobación de convenios marítimos, tanto de derecho público principalmente, pero también algunos relativos o de naturaleza privada. La Organización Marítima Internacional nació tras la adopción del Convenio sobre la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental después de la guerra en 1948 durante la Conferencia Marítima de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, no fue hasta 10 años después, 1958, cuando comenzó a operar como un organismo independiente. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMI se ha consolidado como una entidad de carácter universal. Son casi 175 sus Estados miembros o asociados en la actualidad. Por lo tanto, este número representa casi la totalidad del comercio marítimo mundial. La OMI se centra en tres objetivos principales. Uno, garantizar la seguridad marítima, y ello mediante la adopción de normas internacionales que protejan a los buques, a sus tripulantes y a las personas involucradas en la operativa marítima. En segundo lugar, tiene también como objetivo prevenir la contaminación marítima, regulando la interacción entre el transporte marítimo y el medio ambiente. Y por último, fomentar la uniformidad jurídica, en este caso promoviendo, como ya hemos anticipado, la adopción de normas jurídicas, especialmente, pero también muchas de ellas técnicas, que sean comunes para todos los estados que forman esta organización. Podría decirse que el propósito de la OMI se extiende a la promoción, de normas técnicas y jurídicas uniformes que mejoren la seguridad marítima y la sostenibilidad medioambiental. Visto un poco su origen y su propósito, veamos cuál es su estructura organizativa y cómo funciona esta organización. La OMI está constituida por una asamblea, por un consejo, por órganos auxiliares y por una secretaría. La sede de la OMI actualmente se encuentra en Londres y cada uno de estos organismos que hemos mencionado tienen una serie de responsabilidades específicas. La Asamblea es el órgano superior de la organización y está compuesta por todos los Estados miembros. Se reúnen normalmente cada 2 años para aprobar los programas de trabajo bienales o bianuales, los presupuestos de la organización y para adoptar grandes resoluciones generales. Por su parte, el Consejo actúa, podríamos decirlo, como el órgano ejecutivo entre las diferentes reuniones de la Asamblea. Es decir, es quien lleva a cabo el trabajo ordinario. Está compuesto por 40 Estados miembros, aunque creo que actualmente se ha propuesto que se amplíe a 52 en los próximos años. La actividad principal del Consejo es coordinar, como hemos dicho, las actividades de los diferentes comités técnicos
y preparar los presupuestos y programas de trabajo para que sean adoptados una vez presentados a la Asamblea. Entre sus funciones también se encuentran el examen de futuros proyectos de trabajo, se hace cargo de informes, propuestas y recomendaciones que se presenten a los diferentes comités o a otros organismos de la organización, y también es el que, de alguna manera, es el vínculo de unión entre la Asamblea y los diferentes comités técnicos. Las reuniones del Consejo son mucho más habituales y pueden ser en torno a 2 o 3 reuniones al año. Los comités técnicos son 5. El más importante, el Comité de Seguridad Marítima, el MSC, que regula temas como las ayudas a la navegación, como la seguridad, como la investigación de accidentes marítimos, etc. Luego tenemos el Comité de Protección del Medio Marino, cuyo objetivo principal es llevar a cabo todas las medidas que prevengan y controlen la contaminación producida por los buques. Por supuesto, también el Comité Jurídico, que desarrolla y supervisa la implementación de instrumentos jurídicos relacionados con temas como responsabilidad civil, compensación u otros aspectos legales. El Comité de Cooperación Técnica, que es un poco el que promueve la asistencia técnica y capacitación para muchos de los estados que participan en la organización. Y por último, el Comité de Facilitación, cuyo propósito son los trámites y formalidades en la navegación internacional para mejorar la eficiencia del comercio y del transporte marítimo y de la logística en general. Y por último, el cuarto de estos órganos que forman la OMI es la Secretaría, que está liderada por el secretario general. Actualmente es don Arsenio Domínguez, quien administra las actividades diarias, cotidianas y coordina las relaciones internacionales de la organización, así como todo el tema de recursos humanos del propio organismo. Esta estructura en 4 organismos permite a la OMI abordar un amplio rango de temas como los que hemos ido avanzando, asegurando de alguna manera una regulación marítima integral. ¿Cuáles son los principales instrumentos jurídicos que se han elaborado en el seno de la OMI? Han sido numerosos los convenios internacionales. Entre ellos, podemos distinguir entre convenios técnicos, podríamos decirlo, y convenios jurídicos. Entre los convenios técnicos está el convenio SOLAS, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, con sus diferentes protocolos y modificaciones. Este convenio, como digo, establece los estándares de seguridad para la construcción y operación de buque, así como aspectos relativos a su inspección. Actualmente cuenta con unos 168 estados partes que representan más del 98% del tonelaje mundial. Otro instrumento muy importante es el convenio MARPOL, el convenio para la prevención de la contaminación producida desde los buques. Regula, como hemos dicho, la contaminación causada por la operativa de los buques y abarca todo aquello que tenga que ver con, en sus diferentes protocolos o anexos, con emisiones atmosféricas, residuos, descargas, etc. El convenio MARPOL, que es de 1973, cuenta con 161 ratificaciones, lo que supone nuevamente más del 98% de la flota mundial. También el COLREG, el Convenio sobre Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes en el Mar de 1972, que contiene reglas sobre gobierno, navegación, luces, marcas y demás elementos necesarios para la prevención de abordajes. Este convenio cuenta con 165 ratificaciones, por tanto, un elevado número que prácticamente llega al 100% del tonelaje mundial. También el convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, el convenio STCW del año 78, nuevamente con
con más de 160 estados parte, como digo, lo que supone una adopción universal de este convenio que fija los estándares mínimos para la formación y titulación de la gente de mar, de tal manera que se asegure la competencia de los tripulantes. Algunos otros convenios, como el convenio sobre líneas marítimas de carga de 1966 o el convenio internacional sobre arqueo de buques de 1969. Estos dos últimos con menos éxito en cuanto a su adopción que los primeros que hemos comentado. Y por otro lado también decíamos que hay convenios de ámbito jurídico. En este sentido, tanto público o de carácter público como privado, entre los que podemos destacar el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados por contaminación marítima por hidrocarburos de 1976 y su protocolo del 92, el llamado CLC, que está ratificado por más de 145 estados y, por tanto, más del 95% del tonelaje mundial. También el convenio sobre la constitución de un Fondo Internacional para Indemnización por daños causados por contaminación por hidrocarburos del año 1971 con sus diferentes protocolos, que lo que establece es la posibilidad de que se cree un fondo internacional para indemnizar a los estados afectados, en general a todas las partes afectadas por derrames de hidrocarburos y en este caso con 121 estados parte. También el convenio sobre limitación de responsabilidad nacida por reclamaciones por créditos marítimos del año 1976, que regula la responsabilidad de los armadores, en concreto su limitación frente a las reclamaciones por créditos marítimos. Este convenio cuenta con 55 estados parte, junto con su protocolo del año 26, llegando incluso a más de 60 estados parte, lo que supone también un importante porcentaje de representación mundial. El convenio SAR de búsqueda y salvamento del año 1979, sobre el que además tenemos otro podcast en un capítulo del podcast, que regula el establecimiento de centros de salvamento, la coordinación y colaboración para la búsqueda y rescate de personas en el mar y cuenta actualmente con 114 estados parte. El convenio para la intervención en alta mar en caso de accidentes causados por la contaminación marítima de 1969, el Convenio Intervention llamado, o también el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989, que regula en este caso la vertiente jurídico-privada del salvamento marítimo y que cuenta con 78 estados parte. Y también, por último, muy relevante, el convenio relativo al transporte de pasajeros y equipajes por mar de 1974 y su protocolo del año 2002, con alrededor de 35 estados parte. Vistos todos estos convenios, es importante mencionar que, como también hemos anticipado, que estos instrumentos no solo se enfocan en la regulación, sino también la promoción de su implementación mediante auditorías internacionales y asistencia técnica. Otra función importante desarrollada por la OMI es la información pública, que proporciona el Sistema Integrado de Información Marítima, el GISIS, que además también hemos mencionado en este podcast, tras la entrada en vigor del Convenio sobre Venta Judicial de Buques, contendrá información sobre las subastas públicas de buques a nivel mundial. Y dejamos para el final los retos actuales y de futuro de la organización. Es decir, ¿cuáles son los desafíos a los que se va a enfrentar la Organización Marítima Internacional en los próximos años? Y ellos ya lo podemos anticipar viendo los documentos y los grupos de trabajo en los que la OMI ahora está involucrada. Quizás el más destacado es la regulación de los buques autónomos, de los que ya hemos hablado, los MAS, que representan un avance tecnológico disruptivo
y que seguramente van a requerir un ajuste importante en los instrumentos existentes, ¿no? La OMI está actualmente en proceso de elaboración de un código sobre buques autónomos y que también sería objeto o podrá ser objeto de comentario en este podcast en futuras ocasiones. Otro reto importante que considero que la OMI se va a enfrentar en los próximos años, aparte de esta automatización de los buques, es la descarbonización del transporte marítimo. De nuevo, también tenemos un podcast sobre este tema, en concreto de las normas que se están elaborando en la Unión Europea, pero también la OMI está llevando a cabo medidas que pretenden reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera por parte de los buques, con unos objetivos muy ambiciosos que tiene planteados para el año 2050. Y quizás otro elemento también muy importante en el que la OMI se va a centrar en los próximos años, a nuestro entender, es la ciberseguridad marítima. El avance de las tecnologías, el avance de la inteligencia artificial, de la digitalización en la industria marítima, va a exigir directrices robustas que protejan los sistemas electrónicos y tecnológicos de los buques y, por tanto, favorezcan la seguridad y la protección de los mismos. Por tanto, esto es un poco el planteamiento que queríamos decidir sobre esta organización, donde hemos visto cuál es su origen, cuál es su propósito, hemos visto cuál es su estructura y funcionamiento, cuáles son los comités técnicos más importantes, los principales instrumentos jurídicos elaborados por la OMI y los retos a los que se va a enfrentar. Para concluir, simplemente decir que la OMI ha sido un pilar fundamental en la gobernanza marítima global, bajo estos tres grandes objetivos que hemos hablado: garantizar la seguridad marítima, prevenir la contaminación y fomentar la uniformidad jurídica. Su trabajo no solo ha mejorado la seguridad de los buques y la capacitación de los marineros, sino que también ha sentado las bases para un transporte marítimo más seguro, más eficiente y más sostenible. Por tanto, no cabe más que concluir que la Organización Marítima Internacional es un pilar esencial en el derecho marítimo que ha transformado la navegación global mediante la creación de normas técnicas y jurídicas de relevancia. Sin embargo, y como acabamos de concluir, la OMI se va a enfrentar en los próximos años a desafíos que quizás requieran enfoques innovadores y de cooperación global. Dejamos hasta aquí este podcast. Espero que os haya parecido interesante y nos escuchamos en el próximo capítulo.